Quien tenía metástasis, normalmente su expectativa de vida era alrededor de 9 meses. La biopsia no favorece la diseminación de los tumores. A quien tiene metástasis no significa que vaya a morir forzosamente o vaya a morir pronto. Amigos de Dosis de Salud, bienvenidos a Salud 180, el podcast que como cada miércoles después de las 7 de la noche ustedes pueden descargar para saber más acerca de los temas de salud, ya sea que usted sea el paciente, que sea el familiar del paciente y por qué no, si ustedes están estudiando medicina o quieren perfeccionar sus técnicas, aquí una serie de expertos de primer nivel les van a dar mucha luz y mucho conocimiento en cuanto a los temas que tratemos. Y el día de hoy es un tema muy importante, sobre todo porque se ha convertido en el gran tema de los mexicanos y para eso nos acompaña el día de hoy el doctor Alejandro Silva, oncólogo de especialidad, porque vamos a hablar de las metástasis y déjame comentarles que el día de hoy estamos con un especialista en oncología médica por el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI ahí en el IMSS, también jefe de servicio durante el 2000 a 2019 en el Servicio de Oncología Médica del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional, profesor titular de la especialidad de oncología médica en la máxima casa de estudios de la UNAM del 2000 al 19, ha publicado una decena de artículos, es miembro de la Sociedad de Oncología Nacional como internacionales, también coordinador de la práctica y área privada del Departamento de Oncología Médica del Centro Oncológico del Hospital Ángeles de las Lomas. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, para mí es muy grato estar aquí porque dar una información precisa sobre algo que lo apasiona y que hace uno todos los días me parece parte importante de la difusión que debe de tener del conocimiento en oncología. Ahora, el tema es ¿por qué ocurre la metástasis? Y creo que tenemos que empezar por las bases. ¿Qué es una metástasis? Muy bien, antes de eso yo quisiera referirme a algo sencillo pero muy importante para poder comprender en global el tema. Uno de ellos es que a toda bolita que tengamos le llamamos tumor. Ajá. Hay tumores benignos y tumores malignos. Okay. Los tumores benignos son tumores que pueden crecer localmente, pero no se van a ir a otros sitios. Vamos a suponer, a veces veo pacientes angustiados que se tocaron un lipoma, una bolita de grasa, claro. Los famosos ganglios una inflamados, fibrosis debajo de la piel y entonces se asustan. Y si le dicen es un tumor, pues se asusta más. Pues sí, hay tumores, pero benignos, no cambian, no son peligrosos. Okay. La característica de un tumor maligno o cáncer es que además de ser una bolita, un tumor que crece localmente, tiene la capacidad de irse a otros sitios. Eso los distingue entre un tumor benigno y un tumor maligno. O sea, el ganglio y el lipoma es aquel que si te sale en el codo no se va a mover del codo, pero una metástasis podría empezar a avanzar a otros lados. Sí, el ganglio, bueno, a veces tenemos ganglios en el cuello, los detectamos, pero no tienen que ser malignos. Pero si hay un tumor, muchas veces se puede ir hacia los ganglios. Uh-huh. Entonces, una vez que esta célula, digamos, decidió, se convirtió en maligna, que por cierto, pues en todo el proceso de reproducción de celular constante que tenemos, hay una producción frecuente de células malignas. Uh-huh. Pero bueno, no pueden sobrevivir, se mueren, el sistema inmunológico las ataca, diferentes defensas del cuerpo hacen que no puedan progresar. Pero algunas de ellas pueden crecer entonces y crecen inicialmente en el lugar donde nacieron y posteriormente dan metástasis o estas células que se van a otros sitios a colonizar otros órganos. Esos son las metástasis. ¿En qué momento afecta al paciente o cuáles serían los indicadores? Porque tenemos algunos tipos de cáncer o de metástasis que inmediatamente son agresivos y se presentan los síntomas, pero otros son muy tranquilos. ¿En qué momento empieza a dar una afectación al paciente? Muy bien. Una vez que esta célula se convirtió en cáncer y que puede sobrevivir,
hay un proceso de metástasis. Entonces tenemos que entender las partes del proceso que ahorita las describiré para poder decir, bueno, además, qué podemos hacer y describir cómo sucede esto. Entonces, una célula se convirtió en cáncer. Normalmente, pues trata de crecer, rompe las reglas del resto de las células normales, que es respetar el espacio, tener un límite de crecimiento, y sin embargo esta no, esta se sigue reproduciendo, hace a un lado a las demás, las invade el espacio y después trata de irse a otros sitios, o sea, crece localmente y se va a otros sitios. Este proceso de irse a otros sitios, de hacer metástasis, es un proceso que se está entendiendo cada vez más y es un proceso complejo, pero hermosamente complejo, porque tiene diferentes fases. Esa célula que ya creció y se estableció, pues resulta que va a tratar de infiltrar, de meterse en el tejido donde está inicialmente y romper las barreras de resistencia que tiene el organismo. Vamos a suponer nuestra piel que está continuamente en un desarrollo de células que van muriendo algunas y ahí quedan, pero tiene una capita basal donde nace, de donde se desprenden, van naciendo todas esas células. Ese tumor va a tratar de romper esa capa basal que está en todos los tejidos. Claro. Y utiliza diferentes enzimas que ahora empezamos a conocer, proteínas, citoquinas, metaloproteínas, que son sustancias que tratan de romper esas barreras para llegar a un punto fundamental de su diseminación, que es entrar en los vasos sanguíneos o en los vasos, en la circulación linfática. La circulación linfática no es la sangre, son los vasos sanguíneos. La circulación linfática es la que está rodeando a todas las células. Por ejemplo, para ser descriptivo, si tenemos un raspón, tenemos una especie de suerito que vemos. Eso es la linfa. Creo que es amarillento. Así es un líquido lleno, repleto de proteínas, de glucoproteínas. Y entonces, por ahí, la célula toma camino hacia los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son unas estructuras de defensa que tienen diferentes funciones, dentro de ellas la formación de glóbulos, particularmente de linfocitos y de células de defensa. Y resulta que, bueno, una vez que invadió el tumor, pues puede viajar a través de la sangre o con mucha frecuencia a través de ese sistema linfático e irse a los ganglios linfáticos regionales. Tenemos en todo el organismo y dependiendo del sitio afectado, pues es la búsqueda de esos. ¿Esto lo hace a voluntad o hay una serie de protocolos? Porque de repente escuchamos, es que la persona tenía cáncer de pulmón con metástasis en hígado, o a veces tenía cáncer de páncreas y tiene metástasis en todo el cuerpo. ¿Hay algún funcionamiento o es coincidencia de por dónde? Eso es exactamente lo que se está empezando a conocer, pero conocemos que hay variables biológicas que hacen que una célula tenga más tropismo, más afinidad, algunos tumores para irse a diferentes sitios. Por ejemplo, hay tumores que tienen preferencia de irse al hueso, un cáncer de próstata, y tiene poca capacidad para irse a órganos. Y lo hace también los tumores en función del desarrollo que tengan. Mientras más tiempo tienen de desarrollarse, mientras más grande es el tumor, más capacidad tiene de irse a diferentes sitios. Pero los tumores siguen patrones generalmente, que ahora estamos sabiendo que también tienen relación con ciertos genes
que se expresan que hacen que un tumor, por ejemplo, un cáncer de la mama. Un cáncer de mama puede irse a hueso, puede irse a pulmón, puede irse a hígado. ¿Y por qué preferentemente en cierto grupo de pacientes se va hacia los huesos? Porque preferentemente o ataca rápido en otros el hígado. Parece ser que hay factores genéticos que le indican a esa célula un cierto comportamiento. Eso es lo que se está conociendo en este momento y al final pues se pueden convertir en lo que llamamos blancos terapéuticos para decir, oye, pues si esta célula tiene estas moléculas que la favorecen a que se vaya a tales sitios, pues buscar una forma de inhibirlas o inhibir esos genes, ¿no? Entonces, no es nada más un azar, parece que todo obedece a un orden que empezamos a conocer. Y ahora, sobre este sentido, en esta famosa y nueva medicina de internet, en donde todos saben de todo, se ha estado divulgando que los tumores deben de dejarse como están, que porque si tú los cortas o los quitas o les haces una biopsia es como si los estuvieras podando y eso va a hacer que si no iba a haber metástasis, hubiera metástasis. Mire, eso no, y qué bueno que podemos aclarar esto, porque mucha gente tiene miedo, ¿no?, a que se le haga una biopsia. Sí. La biopsia es un proceso indispensable para que nosotros podamos saber qué tipo de célula es. Y actualmente no solamente al microscopio ver qué tipo de célula, sino también se hacen estudios que se llaman de inmunohistoquímica para determinar si tiene o no la presencia de ciertas moléculas que nos puedan hacer predecir un comportamiento de la célula, o bien que podamos usarlas también para determinar si podemos dar un tratamiento específico para eso. Ha sido de mucha ayuda. No podemos hacer un diagnóstico correcto, ni siquiera de la presencia de un cáncer, si no se tiene esa biopsia, ese tejido. Definitivamente, la biopsia no favorece la diseminación de los tumores. Más bien tenemos que ver la parte positiva de ella indispensable. Y ligado a eso, el tratamiento oportuno como paciente, ¿en qué momento yo tendría que empezar a actuar para que justamente ustedes llegaran al tratamiento oportuno? Y creo que gran parte de los cánceres que tenemos hoy en el mundo se pueden curar si se detectan a tiempo. Entonces, ¿cómo generar ese tratamiento oportuno? ¿Cómo detecto yo como paciente? Muy bien. Mire, usted acaba de mencionar algo sumamente importante. Tenemos que tener... Hay varias fases. Una, la más importante sería pues la prevención, claro, ¿verdad? Que va previo a la detección oportuna. Pero vaya, si alguien tiene un tumor, no se ha dado cuenta y está haciendo estudios para la mastografía para determinar si hay o no un Papá Nicolau, un antígeno prostático y además la exploración de la próstata, que los menciono porque estos son de los más frecuentes e indispensables. Debería de ser actualmente la colonoscopía también, porque la frecuencia de tumores de cáncer de colon y recto pues cada vez es más frecuente. Ahora bien, ¿qué nos permite eso? Nos permite la detección oportuna, ya está el cáncer, pero detectarlo en una etapa que evidentemente puede ser más curable. Mientras más pequeño un cáncer, la posibilidad de curación es mayor. Y aunque hay tumores pequeños, pero que son agresivos por naturaleza, pero en términos generales sabemos que la sobrevida, la posibilidad de curación de un paciente va a estar también en función del tamaño y la diseminación hacia ganglios, que normalmente nos permite establecer un pronóstico de si ese paciente tiene más o menos posibilidades de que reaparezca la enfermedad.
Entonces, cuando la tomamos en esa etapa en la que está, digamos, localizada la enfermedad y puede quitarse mediante una cirugía o un tratamiento de quimio más radioterapia o diferente, tenemos 3 opciones de tratamientos fundamentales: cirugía, quimioterapia y radioterapia. La gran mayoría de los tumores, si pueden quitarse inicialmente con cirugía, eso es lo óptimo. Y ya después dar un tratamiento como preventivo para esas células que no se ven, que no tenemos ahorita forma de detectarlas, pero sabemos que existen. ¿Por qué? Porque pues era un tumor grande o tenía ganglios positivos, y sabemos que esas personas puede reaparecer la enfermedad con mucho más frecuencia que alguien que tuvo un tumor chiquito o no tuvo ganglios positivos. Que se me hace que de ahí debe venir esta idea, ¿no? De, es que ya me quitaron el tumor y me volvió a crecer y me dijeron que era más agresivo. No es porque se haya podado, simplemente porque las condiciones así lo hubieran generado. Porque los tumores, a pesar de que se puedan quitar, pues sabemos que hay factores pronósticos de reaparición de la enfermedad. Un tumor que midió medio centímetro tiene mucho menos posibilidades de reaparecer que un tumor que medía 3 centímetros, aunque los dos se hubieran podido quitar. Y un tumor que en el análisis de patología muestra que no había ganglios positivos, pero y otro sí, bueno, pues eso hace diferencias, aunque los dos tumores se hayan podido quitar quirúrgicamente. Ok, doctor, tiene muchos años de experiencia. Si pudiera hacer un balance, tanto los tumores como la metástasis, depende de la genética, ¿se han modificado con el estilo de vida o sigue siendo suerte? ¿Hay una evolución en cuanto al cáncer aquí en la sociedad? No es suerte. Hay factores perfectamente establecidos, algunos conocidos y otros que no conocemos. Normalmente, después de haber quitado un tumor, por ejemplo, no vamos a hablar del paciente que se detecta ya con una enfermedad en otro sitio de donde nació, que ya tiene metástasis. Pero inicialmente en el tratamiento preventivo, ¿no? Que les damos quimio o les damos radioterapia a quien se le quitó la enfermedad, con el objeto de que no regrese. Pero sabemos que puede, como lo había mencionado antes, haber micrometástasis, células no detectables. Entonces, termina el tratamiento y queda en vigilancia. Normalmente, el periodo de más riesgo son los 2 primeros años que siguen. Pasando esos 2 años, la posibilidad de que haya reaparición de la enfermedad disminuye en la mayoría de los tumores, pero en algunos no desaparece, disminuye. Entonces significa que ese tratamiento pudo eliminar a esas células y ya, el paciente queda curado. Que ojalá y un día se hablara de esos pacientes curados, porque nada más se habla de los que no se curan y entonces el terror es todavía. Lo que pasa es que aquí en este programa hemos comprobado una y otra vez que si el paciente se cura es gracias a Dios, pero si algo sale mal es porque el doctor hizo algo malo y por eso nadie toma en cuenta a los pacientes que se curan. Perdóneme, tratando de terminar, sí, claro, y mencionando algo importante de lo que me había preguntado, ¿qué factores hacen que reaparezca la enfermedad? Y como usted me decía, es suerte, es así. No, estamos empezando a conocer qué factores suceden. Algo muy interesante publicado recientemente es el hecho de que, bueno, todos tenemos la idea de que algo pasa, el medio ambiente, si la alimentación, el estilo de vida. Lamentablemente, no es muy fácil hacer estudios de calidad y exactos que puedan evaluar factores que digan, no, pues es que mira, si comes esto, entonces, no es tan fácil, claro. ¿De acuerdo? Pero algo que sí se publicó recientemente en una revista muy prestigiada es el hecho de que pacientes que tuvieron un tumor de colon o recto, y resulta que ya sabemos, bueno, pues cuál es, según el número de ganglios, el tamaño del tumor, cuál es la posibilidad de que reaparezca la enfermedad. Se les da tratamiento y aún así, pues hay un cierto porcentaje. Pero si estos pacientes
se les instruyó a hacer ejercicio y otros no. Simplemente que leyeran, que vieran, a lo mejor cambiaron un poquito su estilo de vida, pero quienes hicieron ejercicio, después de 7 años de ver los dos subgrupos, se encontró que quien había hecho ejercicio resulta que presentó 8% menos de posibilidades de reaparición de la enfermedad. Esto ya se sabía en tumores de mama, que las pacientes que tuvieron un tumor de mama y bajan de peso, su recurrencia es menor. Esto significa que hay factores externos, que en este caso fue el ejercicio, que pueden influir en la decisión de que si hay algunas células dormiditas, que no tenemos forma de detectarlas, se activen o no se activen. Este ejercicio consistía en 30 minutos, 40 minutos de caminata sencilla, no sacando al perrito. Una caminata constante. Una caminata así, ¿no? Pues sencilla, pero suficiente. O bien 25 minutos de un trote bajo, de un trote lento, 4 veces a la semana. Bueno, hasta ha tenido un gran impacto para entender que esa decisión de si reaparece o no la enfermedad no es azarosa, claro, sino que influyen diferentes factores. Sabemos, también ahora que hay moléculas que pueden favorecer la aparición o reactivación de estas metástasis o micrometástasis, y se está empezando a entender cuáles son y tratar de actuar sobre ellas con medicamentos, fíjese, no que destruyan las células como ahorita lo estamos haciendo, pues con la quimio, sino que impidan su crecimiento actuando en los factores que influyan en su decisión de crecimiento de estas células. Okay. Y en ese sentido menciona lo físico, que es algo muy importante y que la mayoría de las investigaciones ha retomado como uno de los puntos clave. Y también hay otra cosa que se ha estado poniendo en boga, el pH, lo alcalino, que si hay una acidosis láctica entonces puede ser determinante. También en ese sentido mantener un pH en el cuerpo de alguna manera genera un beneficio o no, porque a veces dicen es que el cáncer no crece en ambientes ácidos, entonces hay que modificar toda la alimentación. ¿Es verdad eso o simplemente es una cuestión azarosa? No se ha podido determinar que influya. El cuerpo tiene per se un equilibrio, sistemas para mantener un pH dentro de un cierto margen. Es decir, que si yo tomo bicarbonato todas las mañanas pensando que entonces voy a quitarle lo ácido al cuerpo, pues resulta que el organismo lo elimina. Claro. No va por ahí. Entonces se pierde uno mucho. Antes era tómate medio vaso de limón en la mañana y con eso vas a estar, ¿no? Y otro punto también muy importante, no se tiene información de eso. Lo que sí se tiene información, es de que la alimentación equilibrada, que en términos generales significa aumenta tu consumo de frutas, de verduras, bueno, frutas si puedes, si no tienes algo que te limite como una diabetes. Pero el consumo de fruta y de verduras, la disminución del consumo de carne roja, bueno, sí se ha visto que tiene, no la eliminación, por favor. O sea, no de la proteína, pero sí del exceso de una cierta tipo de carnes. Por la grasa que puede tener, la grasa animal, que realmente no es tanto la proteína. Ahora, ese es en el aspecto físico, y también hay unas recientes investigaciones que tocan el tema mental y la salud mental como un determinante para, es más, me acuerdo, ahorita se me olvidó el nombre del doctor, pero hizo una especialización en la relación del cáncer y la metástasis con la psiquiatría, y que decía que en los psiquiátricos no había pacientes con cáncer, que porque tenían la mente en otro lado y que su cuerpo se olvidaba de generar esto. ¿Realmente juega un papel importante la salud mental o la mente en este caso? Mire,
No, los pacientes psiquiátricos también tienen cáncer. Igual que otro concepto que hay de que no comas nada de azúcar, porque eso favorece también el cáncer. Bueno, entonces los pacientes diabéticos tendrían una evolución diferente, un tumor más agresivo o más frecuencia de cáncer. No es exactamente así. Son factores que pueden influir. En el caso del aspecto psicológico, mire, es que el problema es poder entrar con la visión científica a eso, tratando de hacer grupos que puedan estudiarse bien unos y otro no tiene esto. No es muy fácil. Claro. No es nada fácil. Pero definitivamente los pacientes psiquiátricos también tienen cáncer. No va por ahí que mi mente entonces se desvía la atención. Claro. No va por ahí. Pero de que pueden existir factores psicológicos que no sabemos, vamos a suponer el estrés, y que puede producir pues constantemente unos ciertos cambios en la producción de hormonas, de enzimas, que estén células teniendo más contacto con esas moléculas, pues puede producir en un momento dado más, predisponer a esas células a un cierto cáncer. Pero no hay un patrón, no puedo decirle, son áreas de estudio indiscutiblemente. Sí, la emoción genera una reacción física que con el tiempo puede terminar algo, pero no es que si yo soy una persona enojona automáticamente me va a pasar eso, ¿no? Me van a dar cáncer de las vías biliares o de la vesícula, pues no. ¿La metástasis significa a enfermedad incurable? No. Aquí tenemos dos aspectos. En la relación que usted decía, ¿no? Que luego le tenemos mucho miedo al término. Hay algunos tumores que aunque tienen metástasis, son potencialmente curables. Por ejemplo, un cáncer de testículo. Es un ejemplo que conocemos desde hace muchos años. Y actualmente, varios tumores pueden desaparecer con las terapias actuales y, digamos, quedan en observación sin datos de actividad tumoral, sin datos de tumor. No sabemos si eso significa curación, porque muchos de estos tratamientos pues tienen unos 10 años y todavía no sabemos si van a funcionar si o no. Esto signifique que desaparezca la enfermedad. Los oncólogos no le llamamos todavía curación a eso, sino remisión completa, ¿no? Permanente. Pero creo que algo de lo que usted me está preguntando es algo muy importante de aclarar. Quien tiene metástasis no significa que vaya a morir forzosamente o vaya a morir pronto por ello. Los tratamientos actuales permiten dos aspectos. Uno, prolongar lo que antes digamos hace décadas, quien tenía metástasis normalmente su expectativa de vida era alrededor de 9 meses. Ese concepto teníamos y para fines prácticos operaba, aunque podía no ser tan exacto. Pero en este momento yo le puedo decir que tenemos pacientes que tienen un tumor que no podemos decir que ha desaparecido o incluso seguimos viendo la enfermedad, pero tiene 5, 7, 8 años en tratamiento. Claro. ¿De acuerdo? Metástasis no significa muerte. Ahora, si esas metástasis progresan, aumentan, pues sí, va a hacer que fallen los órganos, dependiendo del órgano afectado, o bien de varios órganos que van perdiendo su vitalidad, y al final pues es un conjunto de varias circunstancias que produce el deceso. O se mueren de otra cosa menos de la metástasis, ¿no? Pues sí, 10% de los pacientes no mueren de metástasis, 90%. Oiga, doctor, para ir cerrando, con su experiencia clínica, ¿qué tendría que saber o de qué manera tendría que estar preparado el familiar de un paciente con metástasis? Ok. Bueno, lo primero es cambiar una visión que tenemos de ansiedad, angustia, que nos produce ver a nuestro familiar mal.
y a veces una serie de cosas que no soy yo el más indicado para ello, pero un psicólogo lo puede expresar más, pero la impotencia. Entonces a veces esto nos inactiva un poco y hace que como que tengamos un poco de choque con el paciente y le exigimos, ¿no? No quiere comer, ya ves, hombre, te estoy preparando lo que quieres, es que no le estás echando ganas, que eso es terrible en oncología. No hemos visto una metástasis que se reduzca por echarle ganas. Lo primero que les pido, nunca utilicen esa palabra con un paciente que tiene. ¿Por qué razón? Porque es exactamente lo que está haciendo él. Está haciendo tratando de echarle todas sus ganas. Lo que pasa es que a veces no se puede, porque físicamente me siento mal, si tengo dolor o dependiendo de la etapa que tenga, de la etapa clínica o del órgano afectado, pues se me puede quitar el apetito. Y entonces pues no tengo hambre, aunque me prepares con todo el cariño del mundo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comprender que lo importante es el paciente, no nosotros, no la gente que lo rodea, incluyendo al médico, sino es el paciente. ¿Qué es lo mejor para él? ¿Qué actitud debo de desarrollar de servicio, de decirle aquí estoy, de no invadir su espacio? Y entonces todos trabajar como un equipo para el mejor funcionamiento de él. Pero sin quitarse esa idea de las ganas y de que no le esté echando y de que estoy dando lo mismo, pero lo estoy recibiendo por parte del paciente. Ese cambio de mentalidad es fundamental. Y qué bueno que lo menciona, y con esto cerraríamos, porque también a veces pensamos que la metástasis solo nos va a pasar cuando lleguemos a cierta etapa de nuestra vida, pero nos puede pasar en la madurez, nos puede pasar en la adolescencia o nos puede pasar en la infancia, y pues el tratamiento tiene que ser muy importante, tanto psicológico por el lado de los pacientes, de los familiares, como el de los pacientes. Esta parte de la comprensión psicológica del tratamiento multidisciplinario. Yo ahorita le hablé fundamentalmente de cirugía, quimio y radioterapia, pero en realidad es un tratamiento en el cual entran los nutriólogos, los psicólogos, parte fundamental actualmente. Entonces sí, recordar que lo importante es el paciente y tenemos que hacer todo lo necesario para que esté lo mejor posible, independientemente del curso que lleve su enfermedad. Doctor Alejandro Silva, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrarlo? Pues mire, su servidor está en el Hospital Ángeles Lomas. Mi teléfono es 55 52 47 51 25. Me tienen a sus órdenes ahí. Muchísimas gracias por este tiempo y por darnos mucha luz y conocimiento sobre este tema. Muchas gracias, espero haber sido útil. Claro que sí, muchísimas gracias. Cualquier duda, ya saben, tienen el teléfono de nuestros especialistas, también en nuestras redes sociales, en Salud 180 o en Dosis de Salud. Todos los miércoles les vamos a presentar una charla de temas que tendríamos que saber para tener una mejor medicina preventiva, pero también para saber cómo afrontar alguna prueba que nos pongan. Recuerden que estamos en YouTube, en TikTok. Muchísimas gracias, nos escuchamos y nos vemos en la próxima.